Esto que voy a contar me marcó para siempre y todavía siento las malas vibras en mi vida. Adopté a Max, un perro que apareció de la nada frente a mi casa. Su mirada era extraña, demasiado intensa, pero lo tomé como un simple gesto de desesperación por comida. Al principio, Max era un compañero normal, pero con el tiempo empecé a notar cosas fuera de lo común, especialmente en las madrugadas. Una noche, decidí revisar las cámaras de vigilancia de mi casa porque sentía que algo no estaba bien y escuchaba ruidos en las noches. Lo que vi me dejó paralizado. Max salió por la puerta trasera, pero no como un perro. Caminaba sobre dos patas, de manera firme, como un humano. Mientras avanzaba hacia el jardín, su cuerpo comenzó a transformarse. Se retorcía de una forma antinatural hasta que su figura se alargó y se convirtió en la de un hombre delgado, con la piel marcada por extraños símbolos. Sus ojos, brillantes y malévolos, parecían devorar todo a su alrededor. No era un hombre cualquiera. Se veía que era un brujo, un practicante de magia negra. Max no solo se transformaba, también dejaba cosas en mi jardín que parecían rituales oscuros. Atados de hierbas, velas quemadas y pequeños muñecos hechos de huesos y tela. Una vez encontré un pequeño saco lleno de tierra mojada con mi nombre escrito en un papel y una foto mía con agujas. Sentía como cada vez que encontraba esos objetos, una energía pesada me invadía. Todo empezó a ir mal. Mis finanzas fracasaban, mi salud se deterioró y la comida se echaba a perder y era más constante. Era como si una nube de mala suerte me persiguiera, pero sabía que no era coincidencia. Max estaba alimentándose de mi energía por la forma en la que me veía, pero sabía que no era real solo su gestión. Otra noche, mientras observaba en las cámaras, lo escuché hablar. Su voz era gruesa y rápida, casi como un susurro desde otro mundo. Pronto seré libre. Gracias por tu hospitalidad. Fui a verlo hasta donde estaba Max, pero estaba dormido como un perro común. Supe entonces que cada cosa que iba mal en mi vida no era casualidad, sino parte de su plan para transformarse en un hombre completamente humano. Todo lo que me arrebataba lo usaba para ganar poder. El punto culminante fue cuando lo vi acercarse a la cámara de seguridad, mirándola directamente como si supiera que lo estaba viendo. Su rostro humano sonrió, una mueca que me heló la sangre, y dijo, «Esto es normal». Esa misma noche, la energía en mi casa era tan pesada que apenas podía respirar. Decidí enfrentar a Max, pero cuando fui a buscarlo, ya no estaba. Solo quedaban las marcas en el suelo del jardín, símbolos oscuros que parecían estar grabados en la tierra y hoyos que Max hizo con más objetos. Al día siguiente Max desapareció. Mi vida nunca volvió a ser la misma. Aunque ya no estaba físicamente, el peso de su energía oscura seguía rondándome. Pero lo peor llegó semanas después, cuando revisé las cámaras de seguridad buscando tranquilidad. Lo que vi me sumió en un terror que no logro olvidar. En las grabaciones, podía distinguir un grupo de personas reunidas en mi jardín, alrededor de una fogata enorme. Estaban vestidos con túnicas oscuras, y al centro del círculo, una estrella invertida dibujada con sal brillaba bajo la luz del fuego. Los cánticos eran incomprensibles, pero su tono era pesado y amenazante. Lo que más me impactó fue ver que llevaban un chivo al centro del ritual. El sacrificio fue brutal y me heló la sangre. Fue entonces cuando entendí que Max no era un simple perro, sino parte de algo más grande y aterrador. Lo más extraño es que nunca vi señales físicas de ese ritual. Era como si esas imágenes hubieran sido de algo de mi subconsciente de lo que realmente había pasado, o tal vez una manifestación de mi mente traumatizada. No sé si lo que vi en las cámaras fue real o una pesadilla inducida por todo lo que viví con Max, pero desde entonces no puedo dejar de imaginar a Max observándome desde la oscuridad fuera de mi jardín. Ahora, cada noche antes de dormir, reviso las cerraduras de todas las puertas y ventanas, asegurándome de que ningún perro o criatura pueda volver a entrar. Nunca más adoptaré a un perro, y si alguna vez me encuentro con otro animal que me mire con esos ojos humanos y conscientes, lo evitaré a toda costa. Max no solo cambió mi percepción de la realidad, dejó una marca en mi alma, un recordatorio constante de que el mal puede disfrazarse incluso de lo más inocente. ¿Y tú has tenido una experiencia parecida? ¿O crees que tu perro se comporta extraño? Deja tu historia en los comentarios. Suscríbete y deja tu like para más historias.